Primero que todo, gracias Diego, Verónica por la invitación. También saludar al resto de los colegas y a los alumnos y alumnas presentes por el interés en el magíster. Entonces yo brevemente me presentaré. Yo soy profesor del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles. Ahí tienen la página oocc.cl, mi nombre, si quieren obtener más detalles acerca de los trabajos de investigación y lo que hacer en obras civiles, y cómo también eso se puede vincular a los objetivos y a los perfiles que están establecidos en el magíster de mecánica, ¿ya? Que como Diego ya conversó, es un magíster bastante diverso, que responde a necesidades también bastante definidas, pero como verán en esta presentación, muchas veces se traslapan con también intereses en otras áreas. Así que ahí es muy importante la multidisciplinaridad a la hora de resolver problemas. Entonces, brevemente hablaré acerca de mí. Yo soy ingeniero mecánico de formación, sin embargo, hice mi doctorado en un departamento de ingeniería civil, donde yo me interesé bastante por temas y aplicaciones de ingeniería civil, y me di cuenta que muchas de las herramientas que yo he aprendido como mecánico también me servían para resolver problemas que iban más allá de la mecánica, también ingeniería civil, ingeniería en materiales, e incluso en algún momento, incluso metalurgia. Actualmente yo soy profesor asistente en el Departamento de Obras Civiles, formo parte del claustro tanto de este programa de magíster como el de Obras Civiles, un programa de magíster relativamente nuevo, y dicto 3 asignaturas principalmente, una que es Non-Linear Mechanics of Materials, que tiene que ver con las aplicaciones del formalismo matemático de la mecánica del medio continuo, de los sólidos deformables, para establecer comportamiento constitutivo de procesos irreversibles que impliquen disipación de energía, como puede ser, por ejemplo, fenómenos viscotermoelásticos o también plasticidad. También tengo un colectivo que se llama Teoría de Modelación Computacional de Acero Estructural, que responde precisamente a los objetivos que nosotros tenemos en el magíster de obras civiles, pero como se podrán dar cuenta, el acero estructural es un material ampliamente usado en otro tipo de áreas, así que también podría ser de su interés eventualmente. También tenemos un curso que yo en este momento no lo estoy ofreciendo de manera transversal, que tiene que ver con la metodología de investigación, que también responde a ese magíster. Ahora voy a hablar brevemente acerca del área de investigación. Nosotros en el Departamento de Obras Civiles hacemos bastante énfasis en la mecánica computacional y en particular describir el comportamiento no lineal de los materiales, de distintos tipos de materiales. Para ello nosotros utilizamos principalmente 2 técnicas. Una tiene que ver con el análisis multiescala, que es especialmente diseñado para materiales con distintas fases, como puede ser el hormigón o los suelos, o también materiales jerárquicos, como el caso de la madera. La madera en principalmente es un tópico de mucho interés actualmente, principalmente porque tiene calidades estructurales que son muy atractivas. Si nosotros analizamos la madera y vemos el tronco de madera, vamos a ver que si una vez que cortamos ese tronco, vamos a ver unos anillos de crecimiento alrededor de ese tronco. Y si analizamos en microscopio esos anillos, vamos a ver que están compuestas por unas celdas hexagonales como estructura de panel de abejas, que son unos tubos alargados por donde la madera transporta el agua desde la base hacia las ramas. Y si vamos más al detalle, vamos a ver que esas celdas, esos paneles de abejas están compuestos por fibras. Y esas son las famosas fibras de celulosa, que le dan la característica estructural bastante característica a la madera. Entonces, para poder describir macroscópicamente cómo se comporta, por ejemplo, un panel de madera, nosotros necesitamos conocer también cómo se comporta cada una de estas fases previas, y para ello el análisis multiscala a través de homogeneización es muy indicado, es muy relevante. Entonces nosotros hacemos énfasis en ese tipo de herramientas para poder describir computacionalmente ese material. También, sin embargo, también utilizamos técnicas más conocidas quizás por ustedes. Escuchabas hablar previamente, pero fenomenológico es solamente lo que uno observa. Entonces uno puede tener una curva esfuerzo de formación, por ejemplo, de una barra de acero, la deforma y lo que tú observas es lo que trata de describir matemáticamente, sin interesarte en lo que pasa realmente detrás a nivel microestructural o lo que se observa a través del microscopio. Eso principalmente nosotros lo estamos utilizando para describir el acero,
y en particular dos tipos de fenómenos del acero, como puede ser la plasticidad, es decir, la deformación permanente, y el daño, que finalmente llega a la fractura, a la fractura del material. Recientemente me adjudiqué un proyecto Fondesit que precisamente trata de ahondar un poco en este comportamiento de la madera. Y uno de los comportamientos más desafiantes que tenemos nosotros como comunidad de ingeniería estructural es poder caracterizar la transición frágil a dúctil de la madera, o lo que se denomina también el comportamiento cuasi frágil. En este proyecto, que obtuvo una alta nota, de hecho eso fue un gran espaldarazo para el interés acerca de este proyecto. En este proyecto lo que trata es de comprender las diferencias que hay en el comportamiento mecánico de la madera bajo tensión y bajo compresión. ¿Cuál es la particularidad? Es que si nosotros le aplicamos una carga de tensión a la madera, esta se comporta de manera frágil. Mientras que si es bajo compresión, la madera se comporta de manera dúctil. Y la ductilidad es una cualidad que tienen los materiales que es muy interesante para aplicaciones estructurales, en particular para la disipación de energía. Entonces, ustedes ya se pueden dar una imagen de que si nosotros aplicamos la madera, por ejemplo, como elemento estructural para un edificio, la ductilidad es muy necesaria para disipar energía cuando ésta está sometida a cargas cíclicas como puede ser un terremoto, huracanes o incluso tsunamis. Entonces, ese tipo de comportamiento es muy deseable de explotar. Pero también necesitamos saber bajo qué condiciones la madera pasa de ser dúctil a frágil. Entonces, el interés de este proyecto Fondesit era ahondar acerca de eso. Este es un proyecto muy reciente, estamos recién empezando con un alumno, en dar las primeras simulaciones que permitan describir cómo los comportamientos a escalas más bajas afectan el comportamiento finalmente estructural. Por ejemplo, lo que se observa en la figura. Ahí tenemos cómo fallan distintos elementos estructurales de madera en sus uniones. Y ese comportamiento generalmente se da a través de la compresión. Entonces es necesario saber cómo nosotros podemos maximizar el comportamiento de ductilidad bajo compresión y tratar de comprender bajo qué condiciones este comportamiento deja de ser dúctil y pasa a ser frágil. Acá está el trabajo que empezamos recién con un alumno. Acá se ven curvas de deformación, de tensión de deformación de la madera bajo condiciones de carga bien definidas. Entonces, si uno va al microscopio, a la derecha hay una figura de microscopio electrónico, va a ver que estos paneles de abejas que componen las paredes de la pared celular de la madera se aplastan. Y se aplastan de una forma en que se reduce la porosidad, es decir, las cavidades de aire que hay dentro de la madera, pero además se aplastan de una manera bien particular en que ocurre un fenómeno al final que se llama densificación. Entonces, esto no tiene un comportamiento dúctil con un endurecimiento bien definido, que es posible de entender desde una escala microestructural. ¿Y cómo se hace desde eso? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, nosotros a través de estas simulaciones multiescala tratamos de ver cómo estas celdas se van deformando. Y acá hay unos primeros resultados muy frescos. Estos resultados fueron obtenidos hace unas 2 semanas nomás, en las cuales nosotros tratamos de aplicar unas condiciones de borde bien particulares a través de esta metodología multiescala y tratamos de obtener curvas de tensión de formación macroscópicas a partir de los componentes microscópicos, ¿ya? Otra metodología que nosotros también nos interesa dentro de nuestro equipo y que también es de interés para este magíster, tiene que ver con el método de elementos finitos, que probablemente ustedes ya han escuchado hablar de él. Nosotros ocupamos modelos fenomenológicos, digamos modelos más tradicionales, como puede ser von Mises, fluencia von Mises, plasticidad asociativa y todo ese tipo de modelos. Pero también nosotros nos preocupamos de caracterizar los modelos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una propuesta, y lo pueden revisar en mi página, en la cual defino con bastante precisión la caracterización de la madera para poder ser simulada por elementos finitos. Y para ello hay una norma que define los procedimientos y los materiales para poder hacer la caracterización experimental del material y luego llevarlo como parámetros a un código de elementos finitos. También estamos trabajando con un profesor del Departamento de Mecánica, con el profesor Ernesto Castillo, en
Utilizar metodologías de análisis por elementos finitos que son desarrolladas para mecánica de fluidos, poder utilizarlas también en mecánica de sólidos. ¿Por qué? Porque en ingeniería estructural hay muchos desafíos en cuanto a temas numéricos que no suelen ser muy abordados por la comunidad de ingenieros civiles, principalmente porque ellos están enfocados mucho en lo macro, en el edificio, en la estructura grande. Sin embargo, muchas veces con eso se omite el detalle de lo que ocurre, por ejemplo, en piezas muy pequeñas. Entonces la idea es poder no dejar de lado ese tipo de fenómenos y poder abordarlos, y para ello la comunidad de mecánica de fluidos se han desarrollado técnicas desde hace ya casi 20 años que ahondan a esos problemas, pero que no han sido todavía recibidos por la comunidad de mecánica de sólidos con aplicaciones estructurales. Entonces nosotros hemos tratado de trabajar un poco con el profesor Castillo para tratar de llevar esas metodologías numéricas de elementos finitos desde mecánica de fluidos hacia mecánica de sólidos. Abajo muestro una imagen de más o menos el procedimiento de caracterización de materiales que se puede utilizar y que nosotros tenemos interés también en aplicar, que es, por ejemplo, definir un set de probetas, como se aprecia a la izquierda, una vez hacer mediciones experimentales, que puede ser, por ejemplo, a través de correlación de imágenes, finalmente tratar de simular eso mediante elementos finitos para encontrar parámetros de material. Eso sería mi presentación. Cualquier tipo de consulta o si quieren ahondar acerca de un tema en particular, pueden ir a la página web de Obras Civiles o también pueden mandarme un correo al correo de Lusat. Muchas gracias.